Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, La Cacerola Podcast. Recuerden este espacio en donde nosotros vamos a decir lo que todo el mundo piensa pero nadie comenta, o lo que todo el mundo comenta pero nadie piensa realmente. Y el día de hoy, qué gustazo, y realmente agradecerte, Guilén, porque nos abrió la puerta de su taller, estamos en su taller. Quiero presentarles a Guilén Recalde. ¿Cómo estás, Guilén? Bienvenido a La Cacerola. Diego, bien, gracias, bienvenido Muchas siempre gracias. aquí a Taller F. Muchas gracias. Estamos en Taller F, en la bellísima ciudad de Guadalajara. Hermoso. Y nada, pues nos venimos a platicar con Guilén, pero pues vamos conociéndolo. Guilén, ¿qué onda contigo? Platícanos un poquito qué andas haciendo ahorita, Taller F. Ok. ¿Qué onda con Taller? Bueno, Diego, ya como pudiste verlo tú por ti mismo en tu visita, Taller F es un proyecto artístico contenido en una casa de la colonia americana aquí en Guadalajara, en esta bellísima ciudad de Guadalajara. Dentro de esta casa, que data de 1943, decidimos insertar un proyecto de desarrollo artístico en torno a la fotografía. Y entonces, durante estos 5 años he estado trabajando en darle forma a este proyecto, que es un proyecto que durante un tiempo fue un proyecto alternativo a mis actividades profesionales, pero que hoy se ha convertido en mi eje central de actividades y de desarrollo personal en torno a mi mismo trabajo como artista. Partiendo de la fotografía. Así es. Cuéntame un poquito como el background que tienes antes de llegar a Estudio F, antes de tener esta sinergia muy marcada en la médula de la fotografía, Sí. y todos los matices pues que tiene la fotografía. ¿Cómo llegas y cuál es el background que tienes en el tema de arte y cómo llegas a consolidar Estudio F? Bueno, yo estudié la carrera de estudios cinematográficos, estudié cine. Ujú. Y básicamente ese es mi antecedente más claro respecto a lo que me dedico hoy, ¿no? Ajá. En la Ciudad de México, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, conocido como CCC, yo estudié la carrera de director, realizador y cinefotógrafo. Ajá. Durante 5 años ahí estudié y después de eso me dediqué a trabajar en el ámbito profesional audiovisual como cinefotógrafo. Y posteriormente, cuando me vine a vivir a Guadalajara hace 20 años, decidí montar una productora audiovisual que englobaba ya todos los servicios de comunicación audiovisual, sobre todo con enfoque en la publicidad. Que es Cinescopio. Cinescopio Films, esta empresa que fundé en 2004 Ok. y que cerré operaciones, digamos, comerciales en mayo de 2020. Estuvo algo así como 15, 16 años Correcto. trabajando Cinescopio Films. Como productora comercial, exactamente. De Audiovisual, publicidad. el tema de audiovisual. publicidad, audiovisual. Sí, Vaya, en la vertiente audiovisual de publicidad. correcto, exactamente. Exactamente. Hacíamos fotografía, publicidad, sobre todo en ese entonces, televisión, ¿no? Ujú. Evidentemente fue migrando a redes sociales, contenidos. Y 10 años después de haberla fundado, decidí que el proyecto tenía que transformarse a algo diametralmente, pues no opuesto, pero sí enfocado a intereses más personales, más que atender un mercado y necesidades específicas como la publicidad. Decidí que Cinescopio iba a entrar en un proceso de configuración, reorientación de su enfoque y sus productos, y estamos en proceso de convertirla en una productora, digamos, de entretenimiento o de contenido, ¿no? Empezando con un documental, que será el primer proyecto que Cinescopio produzca desde esa nueva actividad, ¿no? Súper bien. Sí. Oye, Guilén, justo ahorita planteabas una premisa en el tema de los intereses más personales. Sí. Y hablando justo, ya para meternos en un tema más personal, quisiera que nos compartieras Sí. justamente en todo este andar que tú tienes en la industria del arte, del entretenimiento, de la publicidad, de la comunicación. ¿Cómo son tus procesos creativos? ¿Cómo eran tus procesos creativos? ¿Qué tanto crees tú que han cambiado a lo que hacías, no sé, hace 15 años, a lo mejor en Cinescopio Films, a lo que hoy haces en Estudio 7? O sea, ¿cuál ha sido como esa transición del uno al otro y qué te ha servido hoy en día
todo este andar, a lo mejor en Cinescopio Films o en todos los proyectos Sí. que tenías para consolidar Estudio F, y bajo qué procesos creativos Ajá. se maneja. Claro. Bueno, sin duda, a ver, es muy distinto sin dejar de tratarse de lo mismo. Ujú. Tecnológicamente se ha revolucionado, ¿no? El oficio cambió en base al desarrollo tecnológico, ¿no? Es lo que lo revolucionó. Y creo que ahí hubo, digamos, un filtro importante en el desempeño de esta actividad, y hubo gente que decidió no continuar en Ujú. este cambio de tecnológico, ¿no? Tan drástico que se dio pues, en muy poco tiempo realmente, ¿no? Cuando yo comencé Cinescopio Film, pues incluso filmábamos con película, grabábamos en cinta de cassette, ya era digital pero era cinta, y eran procesos muy lentos, ¿no? ¿Por qué el grabar en cinta era como cuidar esta esencia del proceso del trabajo? No, porque era o... la limitante tecnológica en ese Ok, momento. ya. Es decir, había cassettes, no Ujú, había ujú. tarjetas de memoria, Ujú. ¿no? Entonces había cassettes, y la imagen digital se almacenaba en cintas y Ujú. no en En tarjetas, tarjetas digitales, de, finalmente. de memoria, ajá, Ok. en estado sólido, ¿no? Ujú. Entonces, pero se filmaba en película porque en ese momento la película, la resolución de la película, la calidad de la película era mayor a la calidad del video digital. Y entonces había proyectos importantes que se filmaban y no se grababan en video, ¿no? Ujú. Todo esto cambió mucho, pero yo siento que el paradigma publicitario sigue siendo el mismo, es decir, ahora utilizas otras herramientas y hay otros procesos, se han simplificado, se han hecho mucho más rápidos, más al alcance de cualquiera, ¿no? Cosa que me parece muy buena, pero en esencia, pues hablas con palabras y sonidos, ¿no? Ujú. Y imágenes, perdón, y creas y construyes frases audiovisuales para comunicar algo, ¿no? Es lo mismo que intentas comunicar y compartir y plasmar en las fotografías hoy en día a lo que intentabas a No, lo mejor en su momento con Cinescopio. no, exactamente, es la parte que justamente por la que surgió Taller F y no se desarrollaron los proyectos que aquí se desarrollan en Cinescopio, aunque Cinescopio pues, era una empresa pues que tenía muchos puntos de encuentro con lo que Ajá. aquí se hace. Ahí estábamos enfocados a utilizar ese oficio y esas herramientas al servicio de necesidades de terceros, ¿no? Ok. De marcas, Ya. de personas que necesitaban comunicar ciertas cosas, ¿no? Publicidad para, o sea, un Ajá, o servicio ideas publicitario, o lo ¿no? que fuera, Ajá. ¿no? Porque también hicimos comunicación política y todo Ujú. tipo de cosas. Eh, Aquí lo que traje fue más bien mi necesidad personal Ok. de utilizar mi oficio para decir y hacer mis cosas, ¿no? Y ese es digamos, es la semilla Ujú. que vine a sembrar aquí a este espacio. Pero yo sabía que este espacio, y que para que se pudiera dar de esa manera, como yo lo pretendía, que se convirtiera también en mi taller personal Claro. de trabajo, iba a ser muy importante que yo lo vinculara con la comunidad local a través de dar acceso a las herramientas que yo Ujú. pudiese en un momento dado tener dentro de este espacio, ¿no? Entonces la diferencia es que Cinescopio sí, utilizaba sus conocimientos para la necesidad de alguien más, ¿no? Y en este momento, Taller hace eso, pero desde una identificación con las necesidades de quien viene aquí, que son artistas, gente apasionada con el arte, con trabajos personales Ujú. más íntimos y con los cuales pues nos identificamos Que más, ¿no? justamente lo comentábamos hace ratito antes de entrar en micrófonos. Finalmente Estudio F es este espacio en donde convergen las ideas, los artistas, pero es un espacio de colaboración. Sí. O sea, es una colaboración entre artistas y el taller. Ujú. Y Cinescopio, entonces, quiero creer, corrígeme si estoy mal, Cinescopio entonces era este espacio donde se brindaba un servicio a Así quien es. quisiera contratar algún servicio de Correcto. publicidad, de imagen, etcétera, ¿cierto? Así es, y exactamente. Y fíjate que en el proceso exacto colaborativo en la publicidad es mucho más limitado y mucho más, diría yo, estructurado o rígido.
Si una productora tiene las posibilidades y el espacio de colaborar con la agencia y con el cliente en el desarrollo del proyecto, pero sus capacidades son muy limitadas en base a estructuras ya muy establecidas y que son muy celosamente cuidadas por cada uno de estos personajes o instituciones que los representan, como la agencia o el cliente. Y entonces sí, creo que se vuela menos, digamos, ¿no? Existen estas limitantes de, a lo mejor desde manuales de operación internos, ahí, reglas de las instituciones, correcto, de las entidades, y justo eso, vuelas menos porque no tienes tanta libertad. No sé si libertad creativa, pero a lo mejor libertad de ejecución al final del día, ¿no? Y eso hay que entenderlo bien también, o sea, hay que ser profesionales y no se trata de ti, se trata de la necesidad de tu cliente, ¿no? Y esa es la que hay que atender y no perder de vista. Y tú pones tu oficio, y si quieres tu necesidad exclusiva, pues al servicio de él, ¿no? O sea, no debes de perder de vista eso, para no frustrarte, no sufrir y realmente hacer un buen servicio, un buen trabajo, es decir, un trabajo que sí esté destinado a atender la necesidad de quien te contrató y no la tuya, ¿no? Y en Estudio F, ¿cómo manejas esta sinergia? Perdón, en Taller F, ¿cómo manejas esta sinergia de trabajo? O sea, ¿qué tanto se puede volar en Taller F? Pues todo lo que se pueda en función de los propios límites que cada quien se ponga. El taller procura no ponerlos en términos más allá de procedimientos, de uso de las herramientas y los espacios, que son cosas naturales ¿no? de un taller. Pero aquí no tenemos ningún límite ideológico, no, es decir... O sea, Taller F funge entonces, o es este espacio, este vínculo también de colaboración entre el artista, sin esta limitante, pues, tanto de creación como de ejecución, y ahora sí que, pues, la limitante eres tú, ¿no? Sí. El artista, porque ya es... Claro. En el término de la ejecución del arte que se vaya a hacer, pues, finalmente el arte también es muy subjetivo, pudiera ser, más bien la ejecución es muy subjetiva, y como me platicabas hace rato, la idea que se tiene, pues, de Taller F en lo macro es justo este taller de colaboración en donde se pretende... o sea, más bien, que nos compartas tú, se pretende tener como residencias de artistas, algo así me platicabas hace ratito. Platícame un poquito el tema de la residencia de los artistas y cómo te gustaría colaborar con ellos. Muy bien, pues justo, siendo que es un espacio de espíritu colaborativo, lo que nos decidimos que en esta casa, que es una casa amplia, tiene 3 recámaras, una casa habitada por una familia pues típica de los años 40, que serían 2 o 3 hijos de familia, papá y mamá. Pues en este espacio que es amplio decidimos entonces, además de los lugares de trabajo, reservar un espacio habitacional, ¿no? Es decir, que la casa siguiera teniendo las posibilidades de ser vivida como tal. De albergar a alguien, ¿no? Así es, de que aquí alguien sea su cotidiano. ¿Con qué propósito, con qué finalidad? De aumentar las posibilidades de colaboración con artistas que vengan y se hospeden con nosotros, bajo distintas modalidades, que si quieres luego te platico en detalle, pero que se hospeden con nosotros, y en una inmersión total, al tener dentro de su habitación, su casa habitación, el acceso a todas las herramientas necesarias para producir arte fotográfico o audiovisual. Sí. Entonces creemos que el resultado del trabajo de los artistas aquí puede crecer mucho en términos de calidad, en términos de potencial, con nuestro involucramiento como expertos en el manejo de las herramientas que aquí tenemos, con nuestra pasión hacia el arte, ¿no? y siempre obviamente compartimos con los artistas que vienen aquí. Entonces esas residencias pues son residencias de estancias medias a largas, como por ejemplo de 3 semanas a 6 semanas u 8 semanas, donde el artista se hospeda, aquí vive y trabaja, ¿no? Y en una comunidad total, tanto para habitacional como de trabajo, donde va a encontrar pues un espacio donde pueda volar, ¿no? Donde pueda realmente ejecutar sin límites sus proyectos, sus ideas, ¿no? Vaya, que se preocupe, poniéndolo de alguna manera, que se preocupe por crear y no cómo crear. O
sea, Exacto, brindándole exactamente. las herramientas justo para eso, ¿no? Exactamente, por eso le pusimos taller, ¿no? Por Ujú. eso el nombre Taller F, porque taller pues es un lugar donde le damos especial importancia y donde el eje en el cual rota el espacio es en torno a los procesos, ¿no? Ujú. Un taller contiene herramientas, que esas herramientas sirven para realizar procesos. En este caso son herramientas en torno a la imagen fotográfica o de video. Y hay todas las herramientas posibles, tratamos siempre de estar incorporando nuevas para que esos procesos puedan llevarse a cabo de una manera pues eficiente, ¿no? Sin limitantes, ¿no? Fíjate, acabas de mencionar una palabra muy importante, el tema de las herramientas. Y es que finalmente, a ver, al final del día necesitamos herramientas y múltiples herramientas, Sí, unas tecnológicas, otras artesanales, otras un poco más cotidianas, por así decirlo. sí, Pero que necesitamos herramientas para trabajar. La que tú decidas como artista y la que a ti te funcione en su momento. Pero fíjate, o sea, voy a poner aquí un paréntesis en el tema de las herramientas y cómo creo yo que la evolución, porque yo le puedo llamar así la evolución y la adaptación de las cosas. Por ejemplo, hace poco yo estaba buscando, y fíjate lo que son las cosas, yo estaba buscando un regulador para el equipo, pues para conectar las lámparas, el cargador, etcétera, ¿no? Y de repente me fijé buscando un regulador, había un regulador que tenía como una batería integrada. ok, Un regulador un poquito más grandes, muy pesados, pero la caja decía que te daba 45 minutos de margen de electricidad después de un apagón, por ejemplo. ya, A mí me queda claro que esos reguladores no se crearon para lo que yo lo utilicé. Te va, por ejemplo, esos reguladores están creados para que se conecten, no sé, generadores de oxígeno, equipos de cómputo, cositas así. sí, Y yo dije, chinga, a ver, si un regulador de esos te da 45 minutos de margen de energía después de un apagón con un tanque, con un generador de oxígeno, con una sí, computadora que jalan mucha más energía, dije, oye, si yo algún día estoy grabando un podcast que traigo equipo y si se me va la luz, eso puede ser un problema. claro, Entonces, pudiera echar mano de ese regulador ujú, para que uno me solucione un posible problema, lo que hablamos hace ratito de anticiparnos, ¿no? así es, De querer anticiparse a ciertas cosas. Pero después me di cuenta que yo con ese regulador podía tener literal electricidad portátil. correcto, Y que de alguna manera pueda salirme a algún parque en la noche, por ejemplo, o sea, no sé. Y yo adapté una necesidad que yo tenía con una herramienta que no necesariamente fue creada para lo que yo la estoy utilizando. así es, Pero para mí ese punto de encuentro, en contraste con dos cosas ya existentes y ujú, que se pueden conjugar para ser funcionales, para mí eso es evolución. sí, Porque una cosa evoluciona, fue creada con una finalidad, pero fue adaptada. claro, No es excluyente, o sea, porque no es excluyente con la primicia, ujú, pero se puede utilizar para más cosas. por ¿A qué voy supuesto, con todo esto? O sea, que es algo muy básico, quizá, ¿no? Pero yo dije, para mí esto es más que la adaptación, la evolución, porque evoluciono yo como persona, como mi trabajo, ajá, pero también la cosa per se evoluciona porque tiene otra finalidad más allá. A ver, no quiero decir que, no sé, una plancha se convirtió en un pisapapeles y evolucionó. No, porque ahí está decreciendo. Y ese regulador, de alguna manera, la finalidad que tuvo fue crecer para otras funcionalidades. ¿A qué voy con todo esto? ¿Cómo has percibido tú, y retomando el punto que ajá, mencionabas hace ratito, que por ejemplo hace 15 años ustedes almacenaban en cintas, en magnético, no tanto en digital, esta migración, esta adaptación e incluso estas dinámicas híbridas sí, entre lo antiguo, lo que estamos haciendo ahorita y lo que me quiero anticipar para lo que va a suceder el día de mañana, ¿cómo has sentido tú la adaptación justamente en el trabajo que tú desempeñas y lo que sí, quieres lograr? Porque justo eso, o sea, hay que tener bien claro de dónde venimos, de correcto, una tecnología más artesanal, dónde estamos, de lo que podemos echar mano hoy en día y hacia dónde queremos ir. Entonces, en esta vertiente de las herramientas, ajá. hablando de las herramientas, tanto en tecnología como artesanales, ¿cómo ha sido la adaptación de Taller F justo para poder tener las herramientas necesarias? Ujú. Partiendo de que no tenemos o no queremos las mismas herramientas todos. Claro, sí, cada quien tiene que configurar primero entender sus necesidades para saber Ujú. qué herramientas requiere para
atender esas necesidades, ¿no? O sea, no hay herramienta más inútil que la que tienes y no está destinada para resolver tu necesidad, ¿no? Nosotros, justo, la reflexión partió de ahí, ¿no? Ajá. Es decir, de imaginar todos los escenarios posibles, de volar, imaginando todos los escenarios posibles que pudiesen llevarse a cabo en esta idea, ¿no? Aún no era un espacio, aún era una idea en la cabeza. Y de ahí fui derivando en entender y materializar las necesidades, ¿no? En forma de procesos de adecuaciones del espacio. Uh-huh. Y, por supuesto, de incorporación tecnológica, ¿no? El espíritu de sentido del taller, de Taller F, es que Taller da la bienvenida y trata de ser provocador de tanto desarrollo como de recuperación, ¿no? En Taller tenemos áreas para poder hacer y llevar a cabo proyectos con técnicas fotográficas que tienen más de 200 años de existir, Uh-huh. o con las técnicas más actuales que existen hoy en día, ¿no? Entonces, y como y la palabra que tú mencionaste que nos gusta mucho en el ejercicio de la actividad que hacemos aquí en Taller es la hibridación, ¿no? Uh-huh. Es decir, utilizar esta gran fortuna que tenemos de encontrarnos en una conversión tecnológica, uh-huh, en un punto de conversión tecnológica en donde podemos tener todavía acceso a una tecnología que está sin duda en desaparición, en desvanecimiento. En peligro de extinción. Y se va a extinguir como todo, ¿no? Pero, y otra que nace, ¿no? Porque finalmente el mundo tecnológico y digital, el mundo digital, pues está en ciernes, ¿no? Sí, sí. Es muy joven y ni sospechamos a lo que puede llevar. Entonces, nos gusta mucho incorporar, nos gusta mucho recuperar y desarrollar y también buscar nuevas técnicas. Mi oficio como cinefotógrafo y como realizador y director de una productora publicitaria audiovisual, pues siempre me exigió estar muy actualizado, ¿no? En términos tecnológicos, y es algo que además me gusta. Pero sí mi oficio y el compromiso que adquirimos en Taller con los artistas que vienen a colaborar con nosotros, uh-huh, pues nos implica eso, estar preparados, estar actualizados, uh-huh, conocer de lo que hubo y de lo que va a haber y de lo que hay, ¿no? Y de preferencia tener experiencia empírica en lo que ya hubo y en lo que hay, ¿no? Obviamente no en lo que habrá, ¿no? Pero sí, para nosotros es una parte muy importante, es un compromiso, pero además es una pasión. Claro. ¿Hacia dónde crees que vaya la fotografía? O sea, en el sentido de las mismas tecnologías y las herramientas que van surgiendo, porque finalmente comparto tu opinión en el sentido de que no sabemos a dónde nos está llevando la tecnología y hay muchísimas cosas que apenas estamos rascando la superficie. Aún y con eso pienso yo, es un punto de vista muy personal en el sentido de que, por ejemplo, en los últimos 20 años, por así decirlo, sí, esta curva de aprendizaje y de conocimiento tecnológico ha crecido de una manera impresionante. O sea, en los últimos 20 años ha crecido más que en los últimos 3000 años. Entonces, hay muchas cosas que ni siquiera sabemos medir porque, honestamente, no tenemos la capacidad de dimensionar ciertas cosas. Cierto. Porque hay crecimientos que pueden ser tangibles, que son a lo mejor exponenciales, como, no sé, en 15 años ya el ser humano lanzó un cohete a la luna, perdón, un cohete, el primer cohete tripulado que no fue de la NASA, por ejemplo, que fue el de Elon Musk, ¿no? El SpaceX. O sea, este tipo de cositas que son crecimientos exponenciales que de alguna manera los comprendemos, pero hay crecimientos cuánticos que realmente, honestamente, y perdón por lo que voy a decir, no tenemos la capacidad aún de comprenderlos como tal, y la tecnología es uno de ellos. ¿A qué voy con todo esto? Yo, por ejemplo, en lo que yo hago, yo tengo clarísimo que no es el cómo, sino el qué. O sea, no es cómo lo hago, sino lo que hago. Por ejemplo, me gusta
cuestionar cosas, me gusta compartir, por eso este podcast. Y si el día de mañana este formato de podcast queda obsoleto y se migra a los hologramas, porque la tecnología ya nos lo permite, pues yo migro a los hologramas, porque no es el cómo lo hago, sino lo que hago, y la finalidad de transmitir alguna idea y de contrastar opiniones e ideas. Bien. En el tema de la fotografía, ¿hacia dónde crees que vaya tú? Digo, porque yo he estado viendo, no sé, ciertos documentales, cierta información que efectivamente el día de mañana vamos a poder transmitir por hologramas, pero con otra finalidad, pues. Televisión, publicidad, podcast, yo qué sé. Pero en el tema de la fotografía, porque la esencia de la fotografía, pues, es capturar un momento y hacerlo a perpetuidad. Pero en un tema de tecnología, ¿hacia dónde crees tú que va la fotografía? Esa esencia de la fotografía, ¿se va a perder? ¿Va a migrar? ¿Se va a hacer un formato híbrido? Uy, bueno, pues habría, no sé, evidentemente sería importante pensar en tiempo, pero, es decir, en lapsos de tiempo cortos o largos, pero, a ver, en el corto plazo yo creo que va a seguir tendiendo en el aspecto tecnológico al aprovechamiento de la inteligencia artificial, en la facilidad y depuración del uso de las herramientas fotográficas, es decir, las cámaras cada vez van a ser más por uno, cada vez nosotros vamos a tener más opciones y siempre tenemos la última palabra. Creo que serán equipos más orgánicos en su utilización, o sea, con mucho más posibilidades y con más opciones, o sea, y combinaciones, y que quizá pues obedezcan a un comando verbal, ¿no? Ya, ¿no? Sí, no, ya lo hace. F2, ¿no? Ponme ¿no? Lente en F2, ¿no? Y ya lo va a poner, o quiero que me subexpongas un tercio la foto esta que te acabo de tomar, o la que voy a tomar, tíramela en 3000. Cosas así terminarán pasando en el corto plazo, ¿no? En el corto plazo también el desarrollo de los sensores, ¿no? Los sensores van perfeccionando a una velocidad también impresionante y pues ahora hay sensores de 120 megapíxeles y seguramente el año que entra tendremos de 240 y esa parte pues será también en el corto plazo, no parará y será la obsolescencia planeada de estos productos cada vez, siento yo, irá más corta. Ahora, en el largo plazo y en el aspecto como más de la imaginación, no tanto de lo que me pueda constar, porque tampoco soy un experto en desarrollo de la tecnología fotográfica, pero yo lo que puedo imaginar es que la fotografía, pues sí, va a evolucionar, no cambiar necesariamente, pero sí evolucionar o a crecer hacia la fotografía holográfica, que la percepción fotográfica a lo mejor va a ser envolvente y que a lo mejor vas a poder entrar a una imagen, a una foto y no nada más ver a un personaje en ella, sino estar tú dentro de esa imagen. Entonces lo que cambiaría sería la experiencia de la apreciación del arte, ¿no? Bueno, yo creo que cambia conforme, o sea, pero todos los días cambia conforme hay una nueva expresión del arte, ¿no? Es decir, sí, el arte no dejará de cambiar y desde que comenzó no lo ha dejado. Es decir, yo por ejemplo en el aspecto de la fotografía, pues yo creo que sin embargo persistirán si quieres en nichos, pero persistirán en un mundo tan poblado además, en nichos muy grandes ya sumados a nivel global, de uso tradicional y eso puede durar por todavía yo creo que siglos, ¿no? O sea, la fotografía impresa yo creo que va a perdurar por siglos más. Y fíjate, en este tema de perdurar, qué bueno que tomas ese tema y que hasta qué orgánico se dio, mira, porque te quería hacer una pregunta más adelante, pero pues ya, ahora que se salió. Van en dos vertientes mi pregunta. La primera es, ¿hay algo en específico que a ti te dejaría plasmar como tal en tu arte? Y la segunda es, ¿te da miedo el no hacerlo? O sea, el que no lo logres. ¿Me explicas un poco Por ejemplo, primera pregunta? Entro en contexto. Hay un libro que se llama La negación de la muerte, de Ernest Becker.
en donde en este libro se plantea, digo, a grosso modo, no lo quiero hacer garras, pero sí a grosso modo se plantea que el ser humano tiene, digamos, 3 maneras de negar la muerte. Ok. De no querer dejar de ser, de existir Ujú. y querer perpetuarse un poco más. Bueno, una de esas 3 es a través de la religión, por Ok, ejemplo, ¿no? En esta sí. narrativa que plantea religión de vida la vida eterna. después de la muerte, ya sea el cielo, el infierno, etcétera. Entonces pues es negar la muerte porque queremos seguir Ujú. aquí. La segunda es a través del arte, justamente plasmando el arte en nuestras obras. A ver, hoy en día seguimos citando a Shakespeare, hoy en día seguimos citando a Aristóteles. muchísima gente que ha pasado muchísimo tiempo, pero que siguen estando vigentes Ya. a través de su arte. Sí. Y la tercera manera es a través de los hijos, Ok. que nosotros a través de nuestros hijos sí queremos perpetuarnos en ellos, negando la muerte, ya sea a través de la misma educación que nosotros les estamos dando a ellos, o cómo nosotros nos imprimimos O la herencia en genética, ellos. ¿no? Exacto. La misma herencia genética para, pues, más allá de de preservar la especie, por así decirlo, en este sentido tan salvaje, si tú quieres ponerlo de esa manera, pero es más en un sentido consciente de querer negar negar la muerte y perpetuarse. Bien. Hacia allá va un poquito mi pregunta, en el sentido de si a ti te gustaría, a través de tu arte, Ajá. marcar algo, imprimirte y perpetuarte, Ya. o realmente es algo para compartir en su Ya. momento. Sí, no, sin duda, sin duda la primera opción es está destinada al fracaso, ¿no? Totalmente, claro. No, o sea, el tiempo se va a encargar de que así sea, ¿no? O sea, hay tiempo de sobra para que todo se desvanezca y todo desaparezca, ¿no? Entonces, pues sí, pensar que, pues sí, seguimos hoy hablando de Shakespeare, pero eventualmente vamos a dejar de hablar de él, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. ¿no? Eventualmente se va a dejar de hablar, punto. Eh, entonces, sí, no, yo creo que desde mi punto de vista, el arte es un ejercicio de humildad frente a la muerte. Es decir, que tanto uno, el que crea, como la creación, pues es finita, ¿no? ¿Qué opinión te no está merece la aquí para muerte, quedarse. Guilén? ¿Qué opinión me merece la muerte? Pues muchas opiniones, por supuesto, porque creo yo que la vida está llena de muerte, ¿no? Por lo tanto, nos afecta y nos alimenta y nos nutre y nos merma de muchas formas, ¿no? Nos da sentido también Por de supuesto. muchísimas maneras. La muerte, en mi opinión, me merece la misma opinión que la vida. Ok. ¿Te consideras un hombre de fe? Sí, o sea, no de fe religiosa, pero sí de fe. Sí. O sea, sí hay esta motivación, quiero creerlo. Evidentemente, como toda la tenemos en nuestra muy particular manera de ver la fe, ¿no? Pero... O sea, ¿te refieres a la fe metafísica? Es decir, en el sentido de creer... No, en eso no tengo fe. Es decir, no. ¿En qué cree? Es decir, la fe yo la veo, o sea, tengo fe en las cosas de este mundo, ¿no? No en las que no están en este mundo. Las que tengo fe en la gente que conozco y que me han mostrado y he aprendido con ellos a tenerles fe o a una idea, a un deseo, a un sueño, ¿no? A una voluntad, a una capacidad. A eso le tengo fe. Yo soy fiel creyente de la filosofía que realmente somos lo que consumimos. Okay. Somos lo que consumimos en el sentido, o sea, realmente creo que somos directamente lo que comemos. O sea, para mí esto es real, somos directamente lo que comemos. Okay. Pero también somos directamente lo que consumimos. En este sentido, en un sentido de inspiración, si tú quieres. ¿En qué te inspiras tú? ¿En qué se inspira Guilén a la hora de crear algo? ¿O qué consumes tú? ¿Qué lecturas? ¿Qué te inspira? Trato que sea un ejercicio cotidiano. ¿Cómo decirte? Trato de no... de ser consciente todo el tiempo
en no perder mi capacidad de asombro y reaccionar, aunque sea incluso a veces superlativamente, prefiero reaccionar superlativamente a no reaccionar del todo. Ok. Y creo que a través de eso, pues tal cual, no sé, ver a una persona barriendo te puede inspirar a cualquier otra idea que no sea necesariamente barrer. Ujú. Lo que sea, es decir, cualquier acto de la vida, cualquier acto de la realidad que se te presente, creo que es digna de ser el, em, la epifanía Ujú. de la vida en la historia de la vida de alguien, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que hay que estar abiertos, Claro, alertas, siempre. a encontrar eso, ¿no? Esas inspiraciones en donde sea. ¿Cómo hacerle? Digo, me queda clarísimo que eres una persona al menos con mucha experiencia en ese sentido, en este tema de los procesos creativos, en el sentido del estancamiento. Creo que a todo mundo nos sucede que Claro. hay momentos en los que estamos muy estancados. Por ejemplo, ahorita me acuerdo, hace poco estaba leyendo un libro, se llama Sputnik, mi amor, de Murakami, Okay. que habla de una escritora japonesa que se frustraba porque no podía escribir. Ya. Y se frustraba porque no podía escribir y vivía en una frustración constante porque lo que escribía no le sabía nada. Entonces tuvo que dar un giro radicalmente en su vida y la inspiración llegó. Mm. Entonces, justo yo creo que es... No en este cliché de, deja de buscar y se te dará, tarará, porque también lo comentábamos hace rato fuera de micrófonos, hay tantas cosas en esta vida que funcionan, aunque no sepamos cómo funcionan, pero Sí. funcionan. O sea, esta frase, it works even if you don't believe in it. Mm. Aunque no lo creas, funciona. Y hay muchísimas cosas allá afuera, yo también soy fiel creyente de eso. Yo creo que eso es a lo que yo le tengo fe, regresando al tema de la fe, a las energías. Okay. Yo no soy una persona de religiones, tampoco lo he dicho siempre fuerte y querido. Yo no creo en esta institución, en la iglesia, en estas deidades. Yo respeto sumamente, soy sumamente respetuoso de las personas. Yo también tengo mis creencias y me gustaría que respetaran las mías. Claro. Y yo creo que eso es a lo que le tengo fe, a las energías. Bien. Porque las energías están en todo y todo el tiempo. Sin duda. Funcionan de una manera que aún no tenemos la noción o el conocimiento para poderlas explicar, pero funcionan. O sea, ahí están y funcionan. Y justamente en este tema de los procesos creativos, de las inspiraciones, tú lo decías, hay veces que yo veo a una persona barrer y me puede inspirar algo, no necesariamente a barrer, pero a través de un proceso de estar alerta, de observación y de poder inclusive saber, no que tenga un nexo causal como tal, pero darle un hilo a lo que está sucediendo para crearlo, ¿no? Lo que platicamos hace rato. A mí también de repente me gusta decir, mesa cuadrada. Y agarro una premisa y sobre esa premisa puedo desdoblar lo que yo quiera y puede ser un punto de inspiración. Pero, ¿qué sucede cuando no llega? ¿Qué has hecho tú en su momento? Quiero creer que en algún momento sí estás o has estado en un bache, por así decirlo. ¿Cómo salir de un bache de esos? ¿Cómo darse cuenta que no es por ahí y cambiar el rumbo? Uy, no, bueno, sinceramente no creo que haya una fórmula. O al menos la fórmula yo la llamaría, pues, flexibilidad y búsqueda, ¿no? Es decir, no dejes de buscar y busca amplia y flexiblemente, es decir, incluso donde no buscarías usualmente. Porque justamente este estancamiento comúnmente viene originado por, pues, ya la reproducción quizá irreflexiva y automática de procesos creativos que justo eso, dejan de ser creativos y un día se bloquean y como estás acostumbrado a hacer nada más de esa forma las cosas, pues no hay plan B, ¿no? No hay una bifurcación al final, ¿no? Yo creo que la flexibilidad y la intención de búsqueda constante, pues te llevará a encontrar en ese momento la fórmula, la solución de ese atorón, de ese parón creativo específico. ¿Pero cómo dar un salto de fe? No lo sé. Bueno, sí, hay que tener fe en uno, ¿no? Yo creo que en el arte es sin lo que no se puede vivir, ¿no? Sin Fíjate, fe yo en siempre uno. he creído que, partiendo de que siempre hay cosas que no nos van a gustar,
Siempre hay cosas en las que no vayamos a estar de acuerdo Sí. y que no podamos compartir las mismas ideas. Pero yo también siempre he creído que si no, o sea, muy simple, si no incomoda, no sirve. Entonces, justo cuando estás en un bachecito es porque algo no estás haciendo bien. Y si las cosas no están fluyendo como tú quieres que fluyan, pues es porque no estás haciendo algo. Bueno, no que no lo estés haciendo bien, pero al menos no esa no es la manera de hacerlo. Entonces tienes que buscar hacerlo distinto, hacerlo diferente. Porque, pues, literal, la definición de locura, digo, palabras más, palabras menos, es hacer dos cosas iguales esperando un resultado diferente. O sea, eso Sí. es la definición de estar loco. Entonces, si no incomoda, no sirve. Y a veces nos cuesta no el entenderlo, sino el aceptarlo de que realmente la estamos cagando, porque somos muy, muy necios y muy soberbios y nos cuesta Sí. mucho aceptar nuestros propios errores. Así Y es. dices, no, ni más, déjalo hago otra vez porque me tiene que salir. Es como que, no, bro, o sea, ya viste que no te está saliendo así de otra manera, pero somos muy conformistas, no queremos salir de nuestras zonas de confort. Y pues justo eso, o sea, si no incomoda, no sirve. O sea, si ya te está incomodando, para mí es una señal que Muy ya se bien. encendió, una lucecita que ya se encendió. Es de, bro, dale por otro lado, por ahí no es. Muchas veces, porque justo tú lo decías, o sea, muchas veces la puerta que tú crees que no debes de tocar es la que tienes que tocar, quizá, ¿no? Correcto. Y si no lo haces, pues nunca vas a saber si era la que tenías que tocar o no. Pero sí, digo, también comparto la idea de decir justo eso. El qué voy a hacer, el cómo lo voy a hacer. Sí. Pero muchas veces ni siquiera es para que le funcione a la otra persona, es para que me funcione a mí. Que, por ejemplo, eso me lleva a mi siguiente pregunta. Ajá. Cuando tú tomas una foto, ¿la foto es para ti o para el cliente? Perdón. Aquí en taller, o sea, las fotos que yo tomo, porque bueno, ya en Cinescopio tomaba fotos para alguien más. Aquí no, no, cada foto es para mí. Porque Cada mira, foto que hago es para mí. hace poco también estaba viendo, y me lo topé así de bote pronto, más bien así cayó de paracaídas ese documental. Era sobre fotografía Ujú. y casi se lo hicieron, es un fotógrafo muy famoso, me imagino que lo conoces, Platón Antonio, es un greco-inglés. Ah, ya, sí. Retratista, Platón, ¿no? ajá, es un retratista, exacto, y hasta donde sé, lo que me documenté de él, pues ha fotografiado Sí, a las muy personas exitoso, más claro. poderosas del mundo. Así es. O sea, ha fotografiado desde Colin Gaddafi, Colin Powell, Sí. Barack Obama, George Bush, artistas, políticos, o sea, vaya, las personas más importantes y o influyentes del planeta Tierra, Platón las ha fotografiado. Pero el proceso creativo y el resultado final del trabajo que hace Platón, al menos en mi lectura que yo le di a lo que me Ajá. documenté de él, es de yo trabajo de esta manera y las fotos yo las hago así. A quien le guste y quien quiera trabajar bajo ese Claro. contexto, adelante. A quien no le guste, pues ahí hay más gente que puede trabajar bajo las expectativas Así que es. está buscando cada quien. Por eso me lleva a mi pregunta. O sea, él toma las fotos, inclusive él, o sea, tiene un método un poco Sí. más, no sé si artesanal sería la palabra, pero no es tan digital, por así decirlo. Es un Ujú. poco más análogo, o sea, Así es. tiene procesos un poco más, ay, no sé cómo podría decirlo, Sí, sí, pero sí. Tradicionales. tradicionales, exacto. Pero el resultado de su trabajo es Extraordinario. muy bueno, es extraordinario. Entonces, por eso era mi pregunta. O sea, hay Ujú. gente que, a ver, de los más poderosos del mundo, y él con la mano en la cintura le dice, no, yo trabajo así, si lo quieres. O sea, por eso era mi pregunta. O sea, ¿la foto es para ti o es para el Sí. cliente? Bueno, no. Pues nuevamente, yo primero partiría de definir muy bien. O sea, yo creo que un artista un artista no tiene un cliente. Un, un fotógrafo que pone su oficio al servicio de la necesidad de alguien más, pues sí tiene un cliente, y ya sea decisión de él cómo atender a ese cliente, si a través de ser inflexible o totalmente flexible, ¿no? Ujú. El trabajo de alguien como Plato, pues cae en una, yo diría, en una categoría más abstracta, porque él sin duda es un artista, Ujú. pero hace trabajos para otras personas. Claro. Pero es un artista que ha sido, sobre todo, ha tenido mucha fe en su método, en su trabajo, que le ha resultado. Ujú. Es decir, que su trabajo es de calidad, sin duda. Lo ha sabido poner en valor a través de defender sus procesos, porque él cree y tiene fe que solo así va a obtener los resultados que a él le gustan, Claro. ¿no? Entonces ahí
él es un artista que utiliza la necesidad de otros para hacer su arte, ¿no? Ujú. Y ya en el mundo más pedestre de la publicidad, un fotógrafo publicitario, pues no, es un técnico, un fotógrafo, sí, con habilidades creativas y técnicas que pone su oficio y su creatividad al servicio de una necesidad muy específica. Eh, y aquí sí hay que ser muy... Bueno, yo en mi trabajo publicitario siempre fui muy claro en no perder de vista y honrar que yo estaba ahí en ese set, no por mi necesidad de hacer un comercial Ujú. y ganarme un premio con él, sino porque un cliente vino y me buscó, ¿no? Y Ajá. con necesidad, y eso siempre lo antepuse a cualquier otra cosa. Ujú. Acá no, acá yo no tengo un cliente, ¿no? Es decir, yo cuando tomo una foto, yo no la estoy tomando para nadie, la estoy tomando para mí. No la tomaría si no me causa placer, gozo. Y entonces es un acto muy honesto para conmigo y para quien luego pues la vea, ¿no? Ya sea le guste o Siendo no. congruente con tu definición de proceso creativo, arte, etcétera, Sí, ¿no? y Porque es para ti. yo por eso siento que en el mundo del arte, exactamente, en el mundo del arte, el cliente se convierte, y por eso tiene la palabra de coleccionista, ¿no? Mm, Sí, y no de cliente, ya. porque el coleccionista va y colecta lo que ya hay, lo que ya Ujú, existe, ujú, ¿no? Lo que alguien ya hizo, ujú. y lo atesora para él, ¿no? Exacto. Entonces, yo hago una foto, la imprimo, la cuelgo y esa foto la tomé para mí, Ujú. ¿no? Cuando hice la captura. Pero que Pero finalmente, alguien viene y la colecta, ujú, la aprecia, le gusta, ojalá, ¿no? Y se la lleva a su casa o exacto, a la eso yo, o sea, colecta. finalmente, porque mira, ¿tú crees que harías de la misma manera tu trabajo si no te pagaran por él? Eh, bueno, mira, sí, por supuesto. Aquí en Taller, perdón, mi trabajo fotográfico, yo he tomado fotos tengo un archivo fotográfico o sea, hecho por mí, Ujú. fotografiado por mí, desde que inicié hace 30 años y más, un poco Wow. más, ajá. Eh, yo te podría decir que he vendido, de todo ese archivo, he vendido el 0.03%. Es decir, realmente no vivo de eso, ¿no? Ok. Entonces, Ujú. esa es mi mejor prueba para decirte, sí, Sí, claro. ¿no? Sí, Yo sí, hago sí, fotos para totalmente. mí y no me interesa realmente, o sea, me encantaría que me coleccionen y que compren lo que yo hago. Y eso es Ujú. ahorita lo que estoy tratando de hacer. Es decir, cómo yo conecto lo que hago con quien pudiese interesarse en él, ¿no? Eh, Y que justo eso, y ahorita conjugando, porque también tienes toda la experiencia en el tema de la producción también de videos, sí, este tema. En una película, en una serie, en un video, sí. se le monta una narrativa que se va construyendo cuadro con cuadro. Ujú. Entonces esta narrativa es jugar de alguna... Siento yo que es jugar de alguna manera con la subjetividad de quien lo vaya a ver. Entonces, Bien. si a mí no me gustó, pues no me gustó. Y estoy intentando pues que al público le agrade para que alguien pueda coleccionar mi arte, mis Ok, obras, etcétera, ¿no? O sea, sí. siento que de alguna manera sí tiene que ser también pensado para agradarle al de enfrente. Pero mi pregunta va más enfocada en el sentido, ¿qué sería más complicado, por Ajá. así decirlo, justo por esto? Porque a lo mejor un video, una película, una serie, se le monta una narrativa que se va construyendo, pero una Sí. foto no. O sea, una Ajá. foto es un instante Sí. sin narrativa exterior más que el puro contexto de la imagen Ajá. capturada en ese momento, pero no sabes qué hubo antes ni qué va a haber después. Ajá. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Montar una narrativa en un video con una Ya. secuencia o intentar capturar el momento preciso, exacto y correcto en una sola foto Ujú. para que con una sola imagen, de manera subjetiva, yo le monte toda esa narrativa Claro. alrededor? ¿Qué sería más difícil? Pues para mí la respuesta sería las dos, son infinitamente complejas o Ujú. sencillas. No creo que haya, desde mi experiencia, mi punto de vista,
no veo de dónde puedo concluir que una es más sencilla que la otra, ¿no? Los dos son dos diálogos, son dos lenguajes, perdón, distintos, cada uno con su complejidad, y para llegar a un buen resultado en cada uno de estos ámbitos, pues hay que esforzarse mucho, ¿no? No se esfuerza menos el que hace una gran foto que el que hizo una película de 2 horas de duración y que se llevó 3 años en hacerla, ¿no? Esa foto que a lo mejor duró una milésima de segundo no quiere decir menor esfuerzo, ¿no? Ni menor capacidad. Sí. Y no creo que importe, pues. No creo que importe que sea más difícil, o que sea más complejo, o que sea más digno de reconocerse, en mi opinión. ¿Cómo hacerlo entonces? ¿O cuál sería la manera de decir? A ver, es que luego mi cabeza suena muy bien, pero para poner en palabras está medio extraño, pero ¿cuál sería la manera en un punto de vista vaya artístico, Sí. y tú como la experiencia que tienes, cuál sería la manera de decir esta es una buena obra de arte y esta no? Bueno, sí, exacto. Yo creo que justamente para valorarla no hay que pensar en qué tanto batalló o no el artista, ¿no? O sea, creo que justo yo quitaría yo quitaría de mi opinión, yo quitaría eso, ¿no? O sea, estuvo el fotógrafo ahí esperando 10 años a que pasara eso y luego la tomó. Que no, eso no, a mí creo que no hace que la foto me guste, ni puedo valorar su esfuerzo, pero no la foto. O sea, la foto no, el esfuerzo que implicó tomar la foto no, para mí no le atribuye nada en términos del valor artístico de la imagen, Ya. ¿no? Entonces, la valoración artística de un objeto artístico, pues va, por supuesto, empezando por la experiencia de quien lo atestigua, ¿no? Y en eso también hay que tenerse fe, como Claro. espectador, ¿no? O sea, ¿qué siento? Pero también eso, ser abierto y honesto, uno como espectador frente a lo que uno separa, y hacerse una pregunta honesta y abierta, y estar dispuesto a escuchar qué estás sintiendo y pensando uno frente a tal obra artística, ¿no? Creo que es el principio, ¿no? De una valoración que finalmente es subjetiva. Y hay elementos objetivos que si eres coleccionista, que si eres una persona que pretende moverse profesionalmente dentro de este mundo, pues entonces sí tienes la obligación de prepararte, Claro. formarte para poder evaluar técnicamente una obra, ¿no? Y poder decir, bueno, pues este artista es un artista con oficio, ¿no? Que domina su arte, domina su técnica. Entonces eso requiere, y tú sabes, entonces que requiere un gran esfuerzo, un gran trabajo, un compromiso con el oficio. Una Y constancia, eso le va dando paciencia. solidez a la obra, ¿no? Claro. Del artista. Justamente hablando de constancia, paciencia, mérito, esfuerzo, que bueno, también ese tema de la meritocracia no me encanta la palabra, porque muchísimas veces no nada más de échale ganas, involucran muchos factores externos que no dependen de ti, el contexto en el que te estás desarrollando, inclusive hasta el lugar y la posición en la que naciste. Pero más allá de eso, yo pensaría que no estoy tan inmerso en el tema del arte como tú, a lo mejor en ese sentido. Sí. Yo pensaría que sí es como una simbiosis, pero pues hago la pregunta, ¿tú qué crees que es más importante? Por ejemplo, ¿la cámara o el fotógrafo? No, el fotógrafo, ¿no? La cámara no tiene ninguna importancia, la cámara está ahí, ¿no? O sea, estas 2 cámaras tú las activaste y están... Pero si no, pues no hubiera pasado nada, no hay foto, Sí, claro. ¿no? Sin cámara no hay fotógrafo, pero el fotógrafo sin cámara, pues hace la cámara, ¿no? Así fue. Wow. ¿Qué frase tan bonita? El fotógrafo sin cámara hace la cámara. Sí. Totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque es producto de la necesidad expresiva que el ser humano tiene inherente, ¿no? A su naturaleza. Y entonces sí, la cámara no importa. Bueno, importa más el fotógrafo. Es el determinante, ¿no? Es el que realmente importa en el fondo. Y
Y quien pretenda hacer pues un trabajo artístico con la cámara, creo que tiene que empezar, no creo, bueno, sí, es mi opinión, teniéndose fe y agradándose a sí mismo, ¿no? Es decir, que la haga para ella, para él, ¿no? Ya. Entonces, ¿crees tú que... O sea, digo, en ese sentido, y me gustó mucho el comentario que hiciste, pues el fotógrafo hace la cámara y me queda clarísimo que muchísimas de las veces el querer hacer las cosas y el querer inclusive salirse de la rayita, cuando platicábamos que te Sí. contacté para platicar y tener esta charla, pues me decías, claro, cuéntame más, y yo te decía, pues justo eso, ¿no? O sea, me gusta tener este tipo de pláticas con gente que le gusta hacer las cosas bien y que no tiene miedo de salirse de la rayita y de volar alto, como lo mencionábamos hace rato, sin Sí. límites. Pero, o sea, mencionaba yo que sí siento que es esta simbiosis, porque sí, la cámara hacia el fotógrafo y el fotógrafo hacia la cámara, porque pues, sí, la cámara por sí misma no puede hacer nada. ¿No? El fotógrafo por sí mismo sí puede hacer muchas cosas y no en este tema tan viajado de las fotografías mentales y después plasmarlas, porque pues también sí, ¿por qué no? Pero sí, o sea, a lo mejor un chef pudiera hacer muchísimo con un jitomate y una cebolla, ¿no? Pues sí, un dibujante es un fotógrafo sin cámara, ¿no? Exacto, ajá, o sea, hacia allá iba, porque el tema de plasmar algo, y lo mencionábamos también hace rato, el hacer ese ejercicio, no nada más mental, sino también llevarlo a la praxis de lo que sea, tomar una foto, escribir un texto, Así es. hasta tomarte un café, caminar en el parque, sentir el airecito, la gota de sudor, o sea, ese tipo de cosas, sí hacerlo desde la conciencia, Ujú. pero para que te sirvan y que finalmente a ti te gusten. Tú lo decías hace rato, yo no tomo una foto si realmente no la quiero tomar, no la tomo. O sea, no la tomo por tomarla, al menos es la lectura que yo le di. No tomo una foto de ese árbol por tomarla a ver al rato qué le hago. O sea, si quiero tomar la foto, la tomo. Bueno, o sí, pero sabes, pero tiene que venir de un acto voluntario y auténtico para mí, ¿no? Es decir, Ujú. sí, o sea, yo puedo decidir salir de aquí, de la calle, a la calle y tomar fotos sin parar en las próximas 3 horas, ¿no? Sí. Y puede ser parte del proceso de un proyecto, ¿y por qué no? ¿No? O puedo decidir, como parte de un proceso de un proyecto, es no tomar más que una foto todos los días a las 12 del mediodía donde me encuentre. Ujú. Eh, es arte, ¿no? Entonces no hay Claro, límites. claro. Lo que tú quieras, lo que tú decidas, ¿no? Cada quien. Y yo creo que el arte es uno de los ejercicios más lindos de la empatía, ¿no? Porque pues también tratas de ver desde dónde la gente creó lo que creó, ¿no? Y entiendes, ponerte en sus zapatos, viendo lo que hizo, pues qué vida pudo haber tenido, qué pensamientos pudo haber tenido, sentimientos. Pero al final debe ser la voluntad del individuo y el deseo honesto y claro de decir o hacer algo, el que te debe hacer tomar la foto o no tomarla, ¿no? Ujú, ujú. ¿Te crees, más bien, te sientes a gusto, te sientes conforme con lo que has logrado consolidar y construir hasta el día de hoy? ¿Qué sigue también para Guilhem? Ajá. Pues mira, yo te diría que la reflexión que trato más que trato de realizar con más frecuencia, más que la medición de esto, es más bien el agradecimiento. Es decir, yo trato de todos los días no perder de vista todo lo que recibo, ¿no? Y en eso me considero profundamente afortunado, agradecido. Por lo tanto, estoy muy agradecido de todo lo que pasa y de todo lo que he logrado, de todo lo que he obtenido. Porque también, por otro lado, pues no hay que dejar de reconocer que la naturaleza, y tú lo hablabas, lo citabas hace rato en nuestra charla previa, el ser humano es un ser con insatisfacciones constantes, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que nos hace evolucionar y cambiar y desarrollarnos tecnológicamente en todos los sentidos. Entonces, más bien es como cómo utilizar esa energía, ¿no? O sea, esa energía va a estar siempre ahí, la de la insatisfacción. Ujú. Yo creo que no se trata de
saciarla, o sea, de quitarla a través de llenarla. Y tampoco se trata de perderla de vista para no sentirla. Yo creo que nos tiene que acompañar y tenemos que, yo creo que la madurez trata en parte de eso, ¿no? De que esas sensaciones que no nos van a abandonar nunca, como la insatisfacción, nos acompañen y nos ayuden y nos lleven a otras cosas. Y más bien buscar cómo, sí, manejar la frustración, ¿no? Pero la insatisfacción creo que es buena. Pero no hay que ser duros con uno mismo también, y es un equilibrio constante que yo creo que todos los días hay que estarlo buscando, ¿no? Abrir una válvula y cerrar la otra, y tratar de estar siempre en un equilibrio que nos permita, pues eso, vivir con cierta compasión, pero también con mesura las cosas, ¿no? Claro. Pero no dejar de sentir, ¿no? Sí, y fíjate, lo bueno y lo malo. Hace poquito estaba leyendo un texto, no recuerdo exactamente el autor, pésimo para los nombres, pero estaba leyendo un texto que se titula You Need Balance, Not Symmetry. O sea, habla justamente de esto. O sea, hay veces que queremos ser tan simétricos, o sea, queremos tener simetría en todo y que todo nos cuadre y que todo, es como de, no, güey, espérame poquito. O sea, más bien, métele un poquito de balance. O sea, ni tan acá, pero ni tan acá. Balancealo un poquito. No le hace que no esté simétrico, cuadrado, que encaje, perfecto, redondo. Nomás dale un poquito de balance. Hay que balancear las cosas para que nos funcionen un poquito mejor. Justo esto, o sea, encontrar un equilibrio, porque pues no podemos estar todo el día soleándonos, pero también necesitamos sol. Así es. Entonces, encontrar este equilibrio para que las cosas nos funcionen. Y ya para ir cerrando, Guilén, quisiera hacerte 2 preguntas. Claro. La primera, ¿qué tan seguido o qué tan en contacto estás con tu niño interior? ¿Por qué te pregunto esto? Sí. Hace poquito, una persona a la cual yo quiero mucho, que es muy importante para mí, en un momento complicado de mi vida me dijo, ¿sabes qué? Ojalá y pudieras encontrar o conectar más con tu niño interior. Okay. Y eso me hizo un poco de ruido. Me puse a analizar como esa frase y cuestionarme un par de cosas. Y sí llegué yo a la conclusión de que justamente nosotros vamos perdiendo nuestro niño interior, pero no de una manera consciente, sino inconsciente. En el sentido de que si nosotros volteamos a ver a los niños, pues los niños no tienen filtros. O sea, realmente los niños no tienen filtros. Y si algo le gusta a un niño, le gusta. Y si no le gusta, te lo dice. No me gusta. Y si quiere llorar, llora. Si quiere ir, ríe. Si quiere correr, corre. Bueno, si se le permite, pues, por así decirlo. Pero bajo esta premisa, pues los niños son muy, muy auténticos, muy genuinos, muy orgánicos en todo, en todo. Y si te quieren decir te quiero, te lo va a decir. Así es. Y si dice, oye mamá, ¿por qué esa señora está diciendo puta? Porque pues les causan dudas y esto, ¿no? Entonces, sí. Creo yo que conforme vamos creciendo le vamos metiendo filtros, llámese razón, llámese no lo sé, le vamos metiendo muchos filtros a nuestra manera de pensar, de actuar, de sentir y de permitirnos. Entonces, sí llegué a una conclusión muy propia, personal, en el que sí me gustaría estar un poquito más en contacto con ese niño interior que yo siento que todos llevamos dentro. Por supuesto. Y justo por eso, o sea, porque siento que lo perdemos de vista y le metemos tantos filtros. ¿Tú qué tanto contacto tienes o te permites tener con tu niño interior, partiendo como de esta analogía? Ok. Bueno, en ese aspecto de la infancia, yo en el mundo de los adultos lo traduciría a la palabra asertividad. Ok. O sea, yo trato de ser un adulto asertivo. Que dice lo que piensa sin ser agresivo y sin contrariar por contrariar, ¿no? Cuando realmente sí necesitas dejar claro un punto porque realmente en una madura haces un análisis y donde dices, sí, aquí tengo que dejar claro qué pienso respecto a esto. Sí, totalmente. ¿No? Hay muchos momentos y son tentaciones, sobre todo en reuniones sociales, donde yo creo que ahí hay que ser a veces, ¿cómo decirte? Menos complicado. Okay. Y a lo mejor dejar pasar cosas, ¿no? No engancharte, ¿no? Exacto, y aunque, sí, ya sabes, las charlas de política en una reunión, pues
siempre van a terminar mal, ¿no? Siempre, totalmente. Y si te empeñas en tu punto de vista, pues eso, no vas a salir de ahí. Y entonces, si tú dices lo que piensas, pues igual no vas a cambiar la opinión a nadie, vas a ir peleado de una reunión en la que se supone ibas a relajarte, ¿no? Es decir, la asertividad creo que es un ejercicio maduro de la opinión del individuo. Creo que es muy importante que lo ejerzamos en el mundo de los adultos. Y creo que eso es a lo que debería de evolucionar este niño en ese aspecto, ¿no? O sea, el niño que siempre dice lo que piensa y Claro. sin filtros, debería evolucionar en un adulto en la asertividad, ¿no? En el ser claro, ser franco, ser también cuidadoso con lo que dices, totalmente. ¿no? Responsable de las palabras que usas y cómo transmites tu punto de vista es bien importante. Qué palabras seleccionas y escoges para dejar claro tu punto también es parte de la madurez y de la asertividad. Pero en otros aspectos de la infancia que también me gustan muchísimo, también trato de estar muy conectado. De esa manera trato de no perder la capacidad de asombro, estando en contacto con ese aspecto tan hermoso de la infancia. Que solemos perderla muy seguido, la capacidad de asombro, porque normalizamos tanto las cosas que ya no nos asombran. Sí, exacto. Entonces, bueno, sí, yo trato de ser claro. Y mira, incluso cuando tenía la productora, yo era claro con mis clientes, pero siempre les decía, mi punto de vista es este, pero como tú eres mi cliente, tú eres el que tiene la última palabra. Claro. ¿No? Pero yo siempre te voy a decir qué opino de las ideas que vienes y traes, ¿no? Que finalmente también es parte del trabajo, ¿no? Por el supuesto, asesoramiento profesional claro, hacia lo que para quiere. mí era una obligación poner tu punto de vista y tu opinión profesional, claro, porque es tu y trabajo. del especialista. Exacto. Acá yo tengo la última palabra, yo soy mi cliente, ¿no? Yo tomo mis fotos las que quiero y el que las quiera ver, el que no, pues también, ¿no? Es decir, acá soy, sí, demasiado asertivo, demasiado infantil en ese sentido, ¿no? No mesuro lo que hago para ver por lo que puedan pensar, ¿no? Porque creo que eso no me va a llevar a nada como artista. Fíjate, mencionabas algo muy interesante. Partiendo del punto de alguna reunión social, por ejemplo, en contraste de ideas, más allá de política, porque hoy en día, y vaya, lo dice Roberto Martínez muy acertadamente en su podcast también, que el conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. O sea, el día de hoy, tener estas conversaciones en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. Okay. Porque justo el decir las cosas sin filtros, el decir las cosas como son y como tienen que ser, también lo hemos perdido mucho. O se ha perdido mucho, se ha desvirtuado y tendemos, y digo tendemos a manera general, realmente yo también soy muy de decir las cosas como son y sin filtros porque siento que a mí me funciona mejor. Pero luego sí tendemos como a maquillarlas y a disfrazarlas poquito porque a veces hasta pensamos que es la mejor manera de hacer las cosas de, ay, bueno, no le voy a decir esto porque la puedo lastimar cuando pues lo tenías más bien que decir así, y a veces hasta la otra persona te lo agradece que no tengas filtros y que les diga las cosas como son. Claro. Pero insisto, no nada más en cuestiones de política, hoy en día inclusive yo celebro y aplaudo que ya se estén visibilizando y que se estén tocando en las mesas más puntos de conversación, llámese diversidad sexual, aborto, matrimonio igualitario, sustancias psicotrópicas, muchísimas cosas que antes no se tocaban, no se veían. Y evidentemente al estarlas visibilizando el día de hoy va a haber puntos de encuentro, va a haber puntos de choque, va a haber contraste. Pero para mí, en un punto de vista muy personal, para mí eso es maravilloso. O sea, que las ideas tengan sexo entre ellas y que la síntesis, o sea, tener la tesis, la antítesis, va a ser síntesis. Porque eso es justo lo que hemos estado perdiendo. Ajá. A mí me fascina estar en una conversación donde la gente no piensa igual que yo, porque eso me da perspectiva. Eso. Entonces, el decir también y el reconocer, el decir, oye, bro, sí es cierto, ¿sabes qué? No lo estaba viendo de esa manera. O sea, tener la capacidad no nada más de asombro, sino de saber reconocer que estábamos en un error. Así es. Porque es sumamente difícil no como nosotros, como sociedad, sino hasta como especie. Porque tenemos una gran virtud que es la capacidad de razonar, pero que pues, también es nuestra peor cruz que traemos. Sí. Entonces, el saberse errado, el saberse y el admitirse errar,
O sea, justo lo que también Es hablamos, doloroso. el quitarle el valor positivo a las cosas negativas trunca el progreso. Correcto. Entonces nunca voy a poder decir, chingado, sí estaba mal, bro. Y Eso. gracias, porque también eso, o sea, no somos, y deja tú de que seamos educados, sino el saber reconocer que a mí me sirvió, que me sumó la plática, la charla que tuvimos. Ujú. Que esto me lleva a mi segunda pregunta. La primera pregunta pues era el tema de los niños, nuestro niño interior, conectar con ellos y qué tan en contacto podemos estar o no con nuestro niño interior, el tema de los filtros, decir las cosas como son, permitirnos asombrarnos por hasta el vuelo de una mariposa. Así Yo tengo es. un niño pequeño de 6 años, tengo un hijo de 6 años Bien. que se asombra con todo y de repente estamos armando unos legos y wow, papá, mira la nave que hice, o vamos en el parque y no manches, ya viste el perrito. Y es de que, qué rico, güey, qué rico, cabrón, porque fuimos perdiendo eso. Gozo tras gozo. Exacto. Tu hijo anda de gozo tras gozo. Exacto, yo lo veo y me maravillo con él y sí, vente y vamos a agarrarnos a madrazos en una lucha de almohadas porque, ¿por qué no? Claro. Y crecemos y le vamos poniendo filtros. No, yo ya estoy grande, ¿cómo voy a jugar a la lucha de almohadas? ¿Cómo voy a jugar a las escondidas con mi hijo? Pero bueno, cada quien lo hace como mejor le funcione. Entonces es en un sentido de conectar con el tema infantil, por así decirlo. En contraste, con un tema ya más de madurez quizá, de una vida adulta, porque justo está este contraste de que a veces las cosas malas, no a veces, o sea, las cosas malas suceden. Es más, las cosas suceden, ya nosotros le damos una connotación o positiva o negativa, pero las cosas suceden. Y eso va creando una consecuencia entre nosotros, dentro de nosotros y también al exterior. Y mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que lloraste, Guilén? Pero una llorada así que de esas... Ayer en la noche. Qué rico. Sí. Porque yo soy también de la idea que llorar es riquísimo y aparte que es riquísimo es necesario. Sí, porque es una manera en que nosotros justamente tenemos de hacer tangible lo que no podemos hacer tangible. O sea, de manera, no sé si consciente o inconsciente, me queda claro que es una reacción física, es un estímulo físico a algo que está sucediendo y Así es. O sea, tenemos lagrimales y lloramos y finalmente yo sé que los lagrimales sirven para humectar los ojos, pero el llorar es un acto físico consecuente de un estímulo racional, sentimental, etcétera, llámalo como quieras, pero volvemos a lo mismo, funciona. ¿Cómo? No lo sé, pero no me dejarán mentir los que nos están viendo, los que nos están escuchando, tú mismo, que cuando no se avienta una lloradita, pero una lloradita buena, descansas, realmente descansas, te quitas un peso de encima. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé. It works, even if you don't believe in it, funciona. Sí. Pero mucha gente no se lo permite. No. ¿Por qué? Pues cada quien tendrá sus razones. En honestidad yo te comparto, hasta hace muy poco yo no me lo permitía. Era muy hermético de alguna manera y me guardaba muchísimas cosas y era de que, ok, pasar saliva y vámonos, pero pues eso se va haciendo una bola de nieve y truena. Y cuando truena de la peor manera. Entonces me di cuenta, empecé a trabajar en ello. Qué bueno, te felicito. Y gracias, porque justamente eso, el empezar a conocerme y me llama mucho la atención y esta pregunta yo siempre la hago a quienes están charlando aquí con nosotros. Y ha habido gente que me dice, la última vez que lloré de esa manera fue hace 12 años. Gente que me dice, ayer, gente que me dice, hace una semana. Y no porque yo quiera ser metiche ni mucho menos, pero justo eso, hay que visibilizar las cosas. Sí, claro. Porque todos lloramos. Sí, todos. Todos lloramos. Por dentro o por fuera. Exactamente. Y muchas de las veces lo que nos mata no es lo que decimos, sino lo que callamos. Y eso que callamos justamente estaba haciendo eso. Entonces no es esa manera ni de juzgar, ni de ser prejuiciosos, ni mucho menos. Pero yo sí siento que, así lo veo yo, que una persona llore o no llore, dice mucho de esa persona. Sí, claro, coincido. ¿Cómo entender o cómo... No, es que esta es la segunda parte, pero más bien, ¿cómo... ¿cuál sería tu consejo, más bien, para quienes nos están escuchando en un tema de emociones o de energías o de pensar y sentires conjugado al arte? Porque, a ver, me queda claro que muchas cuestiones artísticas y de contenido surgen de tragedias o de cosas maravillosas. Entonces, ¿cómo imprimir eso en el arte? Más allá de llorar, de sentirse y de permitirse, pero ¿cómo plasmarlo artísticamente? Bueno, gracias por
abrirme la oportunidad de dar un consejo, aunque no me siento apto para darlos, pero en mi experiencia respecto de los sentimientos y las emociones y el arte, creo que de eso están hechas las obras de arte, ¿no? De gente que logra de muchas formas, no hay una receta, ¿no? Y modos, pero de gente que logra hacer contacto de una muy profunda y muy auténtica, muy honesta con sus emociones, con sus sentimientos. Incluso aunque esos artistas en su cotidiano no lloren, ¿no? Es decir, ha habido grandes artistas que a lo mejor no lloraban y eran gente muy rígida, muy... pero ahí es donde sí conectaban, ¿no? Y plasmaban. Yo creo que el arte nos puede enseñar mucho justo a cómo vivir, y yo creo que más bien, si dejara un consejo, es que pues hay que sentir. Sentirlo. Hay que sentir todo, la vida. Exacto. Hay que sentir. Ahora te la cambio, la pregunta. ¿Qué impacto, más bien, tú crees que el arte como tal pueda tener un impacto negativo en la sociedad? Uy, pues... Porque sí. impacto positivo lo tiene, eso me Claro, queda clarísimo. no, pero, bueno, pero sí. ¿también puede tener un impacto negativo? Sí, por supuesto, ¿no? Y creo que todo, pues todo en esto, pienso yo, no sé, no estoy tan seguro, pero creo que todo en esta vida tiene un impacto negativo positivo en distintas proporciones y dimensiones también. Un mismo acto no necesariamente va a tener un impacto negativo o positivo dependiendo de la circunstancia y el tiempo en el que se lleve a cabo, ¿no? Es decir, todo es tan circunstancial y tan de sus tiempos, ¿no? Que claro, el arte ha tenido y tendrá, seguirá teniendo impactos positivos y negativos en la sociedad, en las personas, en los individuos. Seguirá siendo satanizado y seguirá siendo también sobrevalorado el arte. Seguirá arruinando vidas y salvando otras, ¿no? Pero mira, te lo comparto como lo veo yo. En un punto muy específico, por ejemplo, en el tema del amor, que también es un tema sumamente complejo. Sí. Pero, por ejemplo, en el tema del amor y la narrativa y la etiqueta o el estigma inclusive, la doctrina como tal que hemos tenido del amor contemporáneamente, siento yo que sí terminó en un largo plazo, pero terminó afectando de una manera negativa. ¿A qué voy con todo esto? Ajá. Por ejemplo, cuando surge el romanticismo, esta corriente romántica hace un par de siglos, etcétera, se plantea, por ejemplo, esta idea del amor. El amor para toda la vida, el amor de uno mismo. Ok. Pero ¿qué sucede? O sea, también hay que ser objetivos al decir, ok, o sea, cuando nace el romanticismo, la gente se moría a los 34 años de diarrea. Sí. Entonces, si tú te enamorabas a los 28, 29, pero te morías a los 34, pues era un amor para toda la vida. Pero ¿qué sucede? Nos quedamos con esa concepción del amor, del romanticismo, del amor para toda la vida, y estas doctrinas, a ver, llámalo Disney con la Cenicienta y todas sus películas, llámalo Shakespeare, llámalo los poetas, llámalo como tú quieras, pero se estigmatizó o se adoctrinó dentro de una idea del amor. Bien. Yo no comparto esa idea del amor. Okay. Sé que hay muchas concepciones del amor allá afuera, pero yo no comparto esa idea del amor porque justamente nos romantizaron una sinergia de compartir entre dos personas de tal manera que pensamos que esa era la verdad. Y hoy en día estamos entrando en conflicto por muchísimas cosas, pero por una doctrina que traemos cargando desde hace siglos quizá, y que ese arte que en su momento, y esa corriente artística que en su momento fue muy fructífera, novedosa, fue muy bien aceptada, fue romantizada, el romanticismo se romantizó justamente, valga la redundancia, pero siento que hoy nos ha hecho daño esa doctrina del amor al menos, que nos plantearon, porque era una corriente artística, así lo percibo yo, pero que hoy en día nos está haciendo demasiado daño. Okay. Ahí es donde siento yo que sí efectivamente puede ser una connotación negativa. Pero esa se la estoy dando yo. O sea, es finalmente mi punto de vista y yo así lo percibo, yo así lo veo. Pero sí, tú lo mencionabas. Hay arte que puede quitar vidas y hay arte que las puede salvar. Así es. Y siento yo que la connotación pues se la da, porque es muy subjetivo. O sea, la interpretación del arte pues, sigue siendo, si no 100%, pero sigue siendo en su mayoría subjetiva.
Pues Entonces, exacto también, ¿no? O hay arte muy, muy objetivo que tiene una búsqueda importante o muy clara de influir ujú, y disuadir o persuadir gente de hacer o no hacer, ¿no? Eh, la política, la ideología, hablemos de ideologías y arte, siempre han ido muy de cerca y ha habido momentos muy importantes en la historia del arte donde los grandes artistas eran ujú. grandes militantes de ideologías, ¿no? Y donde su arte lo utilizaban para esos propósitos, ¿no? Y seguramente eso mató y salvó vidas también, ¿no? Es decir, habrá habido y podrá ser valorado o analizado objetivamente em, el impacto positivo o negativo de ciertas corrientes en el arte, del arte en la vida de los individuos y de las Ujú. personas y sus tiempos. Em, pero sin duda, como es un acto humano, todo acto humano conlleva una Sí, concepción negativa y una concepción positiva de cada uno de ellos, ¿no? Y tiene un impacto positivo y negativo. pero por un tercero, ¿no? Pues no sé, respirar es un acto humano y bueno, pues respirar eh, expeles dióxido de Dióxido, carbono, ajá. algo que es nocivo para, Ujú. ¿no? ¿Sí me explico? Es decir, desde ese acto más esencial del ser humano, ahí ya hay un impacto negativo, ¿no? Ya. Entonces yo creo que también en todos los actos intangibles, pues creo que traen la misma naturaleza, ¿no? Traen ese oscuro, claro, claro, oscuro. Y ya para terminar, Guilén, pregunta muy simple. ¿Tú crees que el ser humano pueda vivir sin arte? No lo creo, pero no lo sé. ¿Sabes? No lo sé. Eh, ¿Te soy honesto? Yo no creo que pueda vivir sin ajá, arte. yo tampoco lo creo. Pero como dice mi padre, mira, tiempo hay suficiente para que pase cualquier cosa. Sí, Incluso eso, exacto. ¿no? Y vaya que nos encanta inventar cada cosa y Ajá, salir con cada sorpresa. pero pues, ¿qué va a pasar dentro de 1 millón de años, no? ¿Sabes? Exacto. ¿Quién se puede imaginar? Pues nada, ¿algo más que quieras agregar? Sí, Diego, te felicito. Muchas Un gracias. placer conocerte, primero que nada. Igualmente, no, no, gracias a Sí, ti. y enseguida te felicito por tu Muchas proyecto. gracias. Te deseo mucho éxito. Agradecerte el interés que pones en mi persona, mis proyectos. Es muy amable, muy generoso. Y un placer tenerte aquí en Taller y que nos esté escuchando y pueda investigar algo sobre Taller o quiera saber más, pues encantadísimos de recibirlos acá o de que nos escriban. ¿Dónde pudieran contactarte si alguien estuviera interesado Muy en bien. algo? ¿Dónde pudieran contactarte? ¿O Taller F? Sí, ¿Cómo? en Taller F hay un correo que Ujú. se llama el taller F, así tal cual, @gmail.com, página de internet tallerf.mx, Ok. todo pegado, sin guiones ni nada. Instagram también, Taller F, y mi Instagram personal es Guilén, con una sola L, Guilén Recalde. Y por cualquiera de sus medios, Ok, encantadísimos. muy bien. Y nuevamente gracias, Diego. No, hombre, gracias a ti y realmente el honor fue todo mío. Estamos aquí, nos abriste las puertas de Taller F para tener la charla. No pudimos documentarlo porque pues no sean metiches, nada, no es cierto. Pero sí, estuvimos conociendo aquí tu taller maravilloso, lo que están haciendo, enhorabuena. Gracias, muchas Realmente gracias. felicidades también por tu trabajo. Muchas gracias por la platiquita que nos Bienvenido. echamos el día de hoy, por el cafecito. Y nada, también muchas gracias a ustedes, a quienes nos acompañaron hasta ahorita. Ya nos aventamos casi 1 hora y media de charla, nos extendimos, Wow, pero bien. muy rico. Gracias, recuerden, cuídense un chingo, pero quiéranse un poquito más. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos en otro episodio de La Cacerola Podcast el próximo lunes.